Padre nuestro, Dios de la gloria, Padre Santo, qué gozo indescriptible es estar hoy en tu casa, es el estar congregacionalmente adorándote, invocando tu nombre santo, presentándonos delante de ti como tu pueblo redimido por medio de la sangre de Cristo, celebrando la resurrección de Cristo, recordando ese glorioso día en el cual tú, Señor, por medio de su resurrección, confirmaste nuestra justificación. Padre, la iglesia por siempre se congregará en este día, alabando tu gloria, la gloria de tu gracia, manifestada a través de su Hijo, de tu Hijo Jesucristo, dando su vida a nuestro bien. Padre, háblanos hoy y permítenos gozarnos y quedar perplejos de felicidad, de la misma forma como en ese primer domingo de la nueva creación, en el cual esa primera iglesia se regocijó viendo a Cristo y escuchando sus palabras de paz. Bendícenos hoy, que tu Espíritu haga presente a nuestras vidas a Cristo por medio de esta predicación. En Cristo Jesús. Amén. Bien, como ya hemos visto, la redención efectuada por Cristo, la redención de nuestro Dios, incluía dos aspectos fundamentales: la muerte de Cristo en cruz y su resurrección. Pero esta labor de redención o salvación, la Biblia nos muestra que se necesitaba que se diera a conocer a todos los hombres de todos los tiempos, para que los elegidos del Padre, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, pudiera conocer entonces el evangelio de redención y así encontrar la reconciliación con nuestro Dios por medio de esa expiación efectuada por Cristo. Pregunto, ¿quiénes eran los más indicados para hacer esta función de dar a conocer al mundo esta obra de redención efectuada por Cristo? Puede que alguien se pregunte, bueno, tal vez los ángeles, pero no. La Biblia nos muestra que los encargados de extender, expandir, difundir por todo el mundo este evangelio de redención son aquellos a los cuales Cristo mismo llamó inicialmente para que fueran testigos de su ministerio, de sus palabras, de su muerte y de su resurrección. Esta es la razón por la cual Cristo, lo primero que efectúa al resucitar y encontrarse con los 11, es presentarse delante de sus discípulos para inaugurar una nueva humanidad, para darles las herramientas que los van a capacitar para que cumplan la más grande misión que se ha dado en el mundo: llevar el evangelio de Cristo, que Él vino, murió y resucitó para la redención de todo aquel que cree en Él. Hoy vamos a continuar viendo, como parte de los testigos de la resurrección, el tema la paz dúplex del resucitado. La paz dúplex del resucitado. Esto viene de doble. Y nos vamos a enfocar en el verso 19 y 20, la paz resultante de la reconciliación con el Padre, y versos 21 al 23, la paz que capacita para la misión evangélica. Esta es la paz dúplex
Versos 19 al 20, la paz resultante de la reconciliación con el Padre, y versos 21 al 23, la paz que capacita para la misión evangélica. Empecemos con nuestro primer aspecto de esa paz doble que nos da Jesús, la paz resultante de la reconciliación con el Padre. Dice el verso 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Lo primero que resalta Juan es la importancia del día domingo. Juan nos lo presenta como el día más importante de la semana. Él le llama el primer día. ¿Por qué? Porque es el día en el cual resucitó Cristo. Es el día en el cual se confirmó la salvación de su pueblo. Es el día en el cual inicia una nueva humanidad. Y él enfatiza esto diciendo la noche de aquel mismo día. De aquel mismo día, ¿cuál? Ya hemos visto el día en el cual Magdalena y otras damas contemplaron la tumba vacía, y especialmente Magdala vio a Cristo resucitado, y él conversó con ella. El día en el cual Jesús salió triunfante de la tumba. Y esa es la razón por la cual él enfatiza esto, siendo claro, el primer día de la semana, es decir, el domingo. Bueno, esto nos muestra que ya desde el inicio de esta nueva creación, el domingo, el primer día, fue para los discípulos de Cristo, y lo va a hacer hasta el fin del mundo, un día de reunión en torno al nombre de Cristo. Juan nos muestra que estos discípulos en la tarde de ese día se habían reunido para hablar acerca de la resurrección de Cristo, de todo lo que estaba pasando, de la obra de Cristo, de su obra en la cruz, de un gozo que todavía no era suficientemente perfecto, pero de el gozo de la posible resurrección de Cristo. Ellos se reunieron para compartir juntos y adorar a aquel que los salvó. El Nuevo Testamento nos muestra muchas veces la gran importancia que tiene este día para la nueva creación, para la iglesia de Cristo. Mateo 28, versículo 1 nos dice: pasado el día de reposo, el séptimo día, el sábado, al amanecer del primer día, es decir, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra a ver el sepulcro. Hechos 20, versículo 7 nos dice: el primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. La iglesia apostólica acostumbró a celebrar la cena en el día domingo, y especialmente en ese día era el día especial de la predicación. Pablo en 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, la iglesia apostólica acostumbró a que las ofrendas
para la causa del reino se guardaban y se daban el día domingo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dies Domine, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan guardaba el día del Señor, aunque estaba solo en una isla. Y Juan dice que en ese día él estaba en el Espíritu. Y un texto fundamental, Hechos capítulo 2 versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué día era en el cual la iglesia apostólica estaba junta? En el día domingo. La Biblia nos dice que el día de Pentecostés siempre caía en domingo, porque esta fue la instrucción de Moisés. Eso está en Levítico 23, versos 15 al 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Dios. El día de Pentecostés era el día siguiente al séptimo día, luego de los 49 días. Pentecostés significa textualmente 50. El día 50 siempre era un día después del sábado y el día que le sigue es el domingo. Ese primer domingo en el cual los discípulos, Hechos 2, se reunieron para celebrar, como la iglesia lo ha hecho siempre, la resurrección de Cristo, el inicio de una nueva humanidad. Ese domingo fue cuando el Espíritu Santo descendió sobre el pueblo de Dios, inaugurando la abundante cosecha de nuevos granos que se iban a extender por todo el mundo, haciendo efectiva la obra de Cristo para todos los elegidos del Padre. Esa es la razón por la cual la iglesia de Cristo se reúne especialmente como su día de fiesta, como su día de reposo, el día domingo. Y Juan nos dice que ese día, un día convulsionado, los discípulos se reunieron en un sitio a pesar del miedo, a pesar de que la turbación estaba inundando sus mentes, a pesar de que habían pasado muchas cosas extrañas. Se reunieron ese día por la tarde para conversar sobre lo que las damas ya habían visto, para conversar sobre la posible resurrección de Cristo. Por cierto, luego llegó a ser costumbre, una buena costumbre en la iglesia de Cristo, reunirse como las damas el domingo temprano para exaltar al Cristo resucitado y luego en la tarde o en la noche para finalizar ese santo día con acciones de gracias al Cristo resucitado. Juan nos dice que las puertas de la casa estaban bien cerradas. Los discípulos tenían mucho miedo de que hicieran con todos ellos lo mismo que hicieron con Cristo. Y Juan nos dice que entonces Jesús vino al centro de la habitación, y esto prefiguraba la bendición hermosa que tiene la iglesia
cuando se reúne en el día de la resurrección de Cristo a exaltarlo. Lo mínimo que la iglesia espera de Cristo es que Él venga y se haga presente en medio nuestro por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántas bendiciones se pierden los que se quedan en casa? ¿Cómo cruzó Cristo las puertas? Bueno, algunos que niegan cualquier acción milagrosa en la Biblia dicen que Cristo estaba escondido previamente dentro de la casa. Otros dicen que se metió por una de las ventanas, que descendió por el techo. Esas son locuras. Pero en el otro extremo, los ultraconservadores dicen que siendo que Cristo es omnipresente, a causa de esa omnipresencia, Él se hizo presente en el cuerpo. Las dos cosas son erróneas, porque aunque el Hijo de Dios, en su calidad de Dios, igual al Padre, tiene las mismas cualidades del Padre, no debemos olvidar que la segunda persona de la Trinidad se hizo carne, se vistió de carne por el resto de la eternidad. Y conforme lo enseña el credo de Calcedonia, creemos que ni en el estado de humillación, cuando Cristo nació y anduvo por la tierra, ni en el estado de exaltación, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, las dos naturalezas que Él tiene se fundieron, se confundieron o se mezclaron hasta el punto que su cuerpo participara de la naturaleza divina, o que la naturaleza divina de Cristo se humanizara. Eso es una falsa doctrina. Nosotros creemos que las dos naturalezas de Cristo no se confunden, no se mezclan, pero tampoco se pueden separar. Es decir, la naturaleza divina de Cristo es omnipresente, pero cuando hablamos de Cristo encarnado, Jesús en su cuerpo no es omnipresente porque su cuerpo no fue divinizado. Esto es un misterio. ¿Quién lo entiende? Nadie. A lo que voy es, no se puede decir que Cristo apareció en medio de los 10 con su cuerpo porque su cuerpo era omnipresente, ya que Juan mismo nos dice, vino, Él no estaba allí previamente. Obvio, hoy día Jesús en la persona del Espíritu Santo se hace presente en todo sitio. Entonces, ¿cómo apareció Cristo en medio de los 10? ¿Será que el cuerpo de Cristo tenía la capacidad de traspasar las puertas? Bueno, Juan no lo dice. Algo pasó. ¿Qué fue? No sé. Esto lo comprenderemos en el estado eterno de gloria. Pero lo que sí debemos pensar es cuán grande fue la sorpresa de los 10 cuando ellos vieron a Cristo en medio de ese lugar. Y yo pienso que una de las primeras situaciones que vino a la mente de los 10, que vino al corazón de los 10, cuando ellos ven a su rey resucitado, es un sentido de vergüenza. Pensemos en Pedro. Hace 3 días lo negué.
Pensemos en el resto. Hace 3 días, cuando fueron a capturarlo al monte de Getsemaní, todos salimos huyendo. Y ahora está aquí en medio nuestro. Pensemos en cuán grande tuvo que ser la turbación de los 10. Pero algo que nos muestra Juan es que el misericordioso y compasivo Jesús no los reprende, sino que con amor tierno disipa la turbación de sus almas por medio de un saludo que pareciera ser simple, pero que es de un contenido profundo. Un saludo que tiene como fin calmar la conciencia, recordarles que luego de su muerte en cruz, Él ha quitado para siempre los pecados de ellos, incluso el pecado de la temporal apostasía de Pedro y el pecado de haberlo abandonado en el tiempo más crucial. Y el saludo de Cristo es: paz a vosotros. Paz a vosotros. La misma paz de la cual habló Cristo antes de ir al Getsemaní. La paz que encontramos en Juan capítulo 14. Cuando Cristo dice: paz a vosotros, pensemos, Él estaba viendo los rostros llenos de una mezcla de gozo y a la misma vez de tristeza, vergüenza y turbación. Aquí está en medio nuestro, vivo, a aquel al cual no le creímos lo que nos había dicho, aquel al cual abandonamos. Es como si Cristo les estuviese diciendo: yo les doy la paz que conquisté en mi Calvario. Yo les doy la paz que es el resultado de haber cumplido con mi obra de redención. Yo les doy la paz que ahora pueden disfrutar para siempre al saber que mi Padre ha sido reconciliado con ustedes. Es como si Cristo les estuviese diciendo: no tengan más miedo, no vengo como juez para echarle en cara vuestra perfidia, vuestra incredulidad. No vengo para reprocharles, porque por culpa de ustedes, por vuestro mal, yo fui a la cruz. No, lo que yo traigo desde mi sepulcro es algo muy distinto a las reprensiones de un juez. Lo que yo traigo desde mi sepulcro es la paz. Por eso les digo: la paz sea con vosotros. Recordemos que en el nacimiento de Cristo los ángeles anunciaron paz para un mundo convulsionado, y ahora Cristo, luego de resucitar, sus primeras palabras son de paz para los que creen en Él. Y luego, en la segunda paz que vamos a ver hoy, vamos a ver que los discípulos y la iglesia es mensajera de paz por todo el sitio al cual va. La paz que se obtiene únicamente creyendo en Él, en su muerte, en su resurrección. Paz que es el mensaje central del Evangelio. Pablo en Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? De los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El evangelio es eso, buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que Dios está reconciliando consigo al mundo por medio de Cristo, y esa reconciliación trae la profunda, real y eterna paz.
Esa fue la razón por la cual la forma de saludarse de la iglesia apostólica siempre fue gracia y paz. Gracia y paz, usted lo puede ver siempre en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro. Y Juan en Apocalipsis nos muestra, al cerrarse el canon, que las últimas palabras de Cristo en Apocalipsis 1:4 son: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Quiero que resaltemos y observemos algunas verdades que se implican en lo que nos dice Juan en este verso. Uno, la persona que entró a esa habitación era realmente Jesús. Y Él nos lo deja ver por la señal de los clavos en las manos. Lucas nos dice que en los pies y el costado que fue traspasado. Ellos pudieron ver que realmente era Cristo y no era ninguno que se hacía pasar por Cristo, porque vieron las secuelas que dejó la cruz en el cuerpo de Cristo. Por cierto, secuelas que las conservará Cristo por siempre, como nos lo deja ver Apocalipsis capítulo 5 versículo 6, cuando nos dice que las naciones verán a aquel que fue traspasado. Juan en Apocalipsis vio a Jesús como un cordero que fue inmolado. Cristo no solo se humilló al punto de quedar para siempre con un cuerpo como el nuestro, obviamente un cuerpo glorificado, sino llevar en sus manos, en sus pies, en su costado, lo que le costó la salvación tuya y la mía. Bendito sea Cristo. En segunda instancia, quiero que observen que algo que nos quiere mostrar Juan es que Jesús resucitado tenía un cuerpo real. Finalizando el tiempo de Juan, surgió una secta que se le llaman los docetistas, los cuales decían que Cristo realmente no murió en su cuerpo, sino que Cristo era como un ser etéreo, como un humo blanco, y que cuando Él resucitó, realmente lo que resucitó no fue su cuerpo, sino su alma. Pero Juan nos muestra que el que resucitó era alguien que tenía cuerpo como el nuestro, pero un cuerpo glorificado. Y tercero, algo que nos deja ver Juan, es que la paz que nos da Cristo no era meramente un saludo simple. No, cuando Él dice, vean las marcas de los clavos, lo que Él les dice, yo tengo la autoridad para darles paz y saludarles con paz y ministrarles con paz, porque esta paz yo la compré con mi muerte en la cruz. Y esta paz en mis discípulos debe producir adoración. Y Juan nos dice que cuando ellos pueden ver que realmente es Cristo, que es Cristo en su cuerpo, se llenan de gozo, dice Juan, de gozo indecible. El miedo, el temor es expulsado. Y creo que es de gran instrucción para nuestras almas meditar en el orden que nos muestra Juan. Primero, Jesús se aparece en medio de ellos y les dice paz. Segundo, Jesús les muestra las secuelas de la cruz en su cuerpo. Y tercero, ellos se llenan de gozo. Y esto nos muestra
que la paz real, la paz perfecta, viene a nuestra vida por medio de la obra de Cristo y que el gozo es el resultado de contemplar la persona de Cristo. La paz viene como resultado de la obra de Cristo, pero el gozo viene como resultado de contemplar la bendita persona de Cristo. Y este es el secreto para el gozo cristiano. Este es el secreto. Hay muchos cristianos que dicen que no pueden experimentar gozo porque están pasando por muchas circunstancias difíciles. Y lo que dicen es: Dios, quítame esto, quita esta situación adversa para que yo pueda tener gozo. Pero esto es un craso error. Pregunto, ¿había cambiado Cristo las circunstancias externas de estos 10? No. Ellos aún estaban encerrados dentro de una casa herméticamente protegida porque los judíos los andaban buscando, o al menos eso era lo que ellos pensaban. Cristo no cambió esa circunstancia, pero lo que hizo Cristo fue que los 10 fijaran sus ojos en Él y así los puso por encima de las circunstancias. Primera de Pedro, capítulo 1, nos muestra el mismo orden. Allí Pedro nos habla acerca de hijos de Dios, de santos que estaban soportando grandes luchas, aflicciones, persecuciones, dispersión por todas partes. Pero ¿cuál era la condición espiritual de estos discípulos? Versículo 6 de Primera de Pedro 1 nos dice que era esta: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y luego de mencionar a Cristo en el verso 7, agrega en el verso 8, hablando de Cristo: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pregunto, ¿habían cambiado las circunstancias de estos discípulos? No, pero sus corazones fueron elevados por encima de las mismas. ¿Cómo? Contemplando la gloria del Cristo crucificado y resucitado. Este es el gran secreto del gozo del cristiano: tener comunión y estar ocupado con Cristo, especialmente en este día santo. Y esto nos lleva a nuestro segundo aspecto que vamos a estar viendo hoy: la paz que capacita para la misión evangélica. Dice en el verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Este segundo, paz a vosotros, no es una mera repetición. No, este cumple un objetivo especial en mostrarle dos aspectos de la paz de Cristo. La primera paz se dirigió a la conciencia. La segunda paz al corazón. La primera paz tenía que ver con la posición de estos discípulos delante de Dios. Ya habían sido reconciliados. La segunda paz tiene que ver con la condición de ellos en medio del mundo malo. En términos de Pablo, la primera paz era la paz con Dios
de Romanos 5:1. La segunda paz es la paz de Dios, que está en Filipenses capítulo 4, versículo 7. La primera paz fue la consecuencia de la expiación. La segunda paz es la que nace de la comunión con Cristo. Recuerden, dentro de pocos días Jesús iba a regresar al Padre, pero los discípulos se quedarían por un tiempo en medio del mundo, de un mundo hostil, de un mundo que no puede dar paz. Esa es la razón por la cual Cristo les expresa el secreto de la paz que Él mismo experimentó en medio de este mundo. Y esa fue la comunión con el Padre. La comunión con el Padre le dio paz. La comunión nuestra con Cristo nos da paz en medio de un mundo malo. ¿Por qué Cristo les da esta doble paz? Porque Cristo sigue capacitándolos, y ahora de una forma directa y especial, para que, como dije antes, desarrollaran la misión más grande que se iba a dar en medio del mundo, la misión evangelizadora. Esa es la razón por la cual Cristo dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Los que saben griego pueden ver que cuando Cristo dice me envió el Padre, este envió es distinto a cuando Él dice así también yo os envío. Él está usando dos palabras distintas. ¿Por qué? Bueno, porque la misión que Cristo tuvo en esta tierra fue distinta a la misión que la iglesia posee. Cristo vino a efectuar la obra de redención. La iglesia ha sido enviada para proclamar esa redención efectuada por Cristo. Pero en el fondo es la misma misión, es la missio Dei, es la misión de Dios, llevar las buenas de salvación a todo el mundo, a todos los seres humanos. Versículo 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son remitidos. Este texto posiblemente es uno de los textos que ha causado más discusión en la historia de la iglesia cristiana. ¿A qué se refiere Cristo con darles la autoridad para perdonar o retener los pecados? Bueno, yo creo que la explicación más sencilla es esta. Este texto de Juan es el equivalente de Mateo 28 y de Marcos 16. Esta es la gran comisión. Jesús está comisionando a los 10, y luego vendrá Tomás, y luego el apóstol a los gentiles, y luego toda la iglesia. Jesús está comisionando a sus ministros para que anuncien el evangelio por todas partes. Y por medio de la predicación del evangelio, estos ministros están abriendo las puertas del cielo a los pecadores. Y cuando alguien cree en este evangelio de Cristo, por medio de la predicación de estos ministros de Cristo, entonces ellos, basados en lo que la Biblia misma nos dice, pueden testificar
tus pecados han sido perdonados. Esa es la razón por la cual Cristo sopla sobre estos 10, para que ellos reciban el espíritu de adopción. Ya ellos no van a ser más siervos, ellos van a ser hijos de Dios, hermanos de Cristo, que van a cumplir con la misión que Dios mismo le ha dado. ¿Por qué Cristo sopla? Porque este soplo anunciaba la pronta llenura del Espíritu Santo que tendrían en el día de Pentecostés. Y recuerden que la misión evangelizadora realmente empieza en ese día. En ese día es cuando Pedro predica el primer mensaje evangélico que se ha dado en el mundo luego de la resurrección de Cristo, y el Señor convierte a miles, mostrando que la llenura del Espíritu Santo era algo necesario en todos los siervos de Cristo. Este soplo de Cristo lo que representa es que ni los apóstoles, ni los pastores, ni ningún cristiano puede actuar en beneficio de la salvación de otros a menos que sea por el poder del Espíritu y en dependencia de la palabra de Dios. Pregunto, ¿cuántos apóstoles cayeron al piso cuando Cristo sopló? ¿Cuántos temblaron? ¿Cuánto éxtasis? No hubo nada de eso. Y el que estaba soplando era el mismo Hijo de Dios. El soplo de Cristo era un símbolo. Pronto vendrá el día de Pentecostés, pronto serán llenos, y el Pentecostés se va a dar una sola vez y para siempre. Pronto, yo, cuando suba al seno del Padre y reciba del Padre el don más precioso que es el Espíritu, lo enviaré a la iglesia en ese domingo de Pentecostés, y la iglesia a partir de ese día para siempre, mis pastores, mis siervos, todos mis hermanos estarán llenos del Espíritu y cada vez en una renovada llenura del Espíritu para que cumplan con esta misión. Deseo que observemos algo más. La palabra griega que el apóstol menciona aquí como que Cristo sopló, la palabra griega no se encuentra en el resto del Nuevo Testamento, pero es la misma que los traductores de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, usaron en Génesis 2, versículo 7, cuando dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Moisés nos cuenta que la creación inicial se completa por ese acto del Padre en el cual Él sopla sobre él. Y ahora Juan nos muestra a Cristo haciendo lo mismo luego de su resurrección. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, que había empezado con la resurrección de Cristo un nuevo hombre, una nueva humanidad, una nueva creación por medio del nuevo Adán, el cual es espíritu vivificante. Primera a Corintios 15:45. Y concluye Cristo: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son remitidos. Vuelvo e insisto, esto no significa que los ministros de Cristo tengan la capacidad para perdonar
pecados. Esto es una doctrina ajena a la Biblia. Recuerdan, los líderes judaicos se escandalizaron cuando Cristo le anunció a un hombre que sus pecados habían sido perdonados, y ellos pensaron que eso era una blasfemia porque solo Dios es el que puede perdonar. Y la situación sigue siendo idéntica. Ningún hombre puede perdonar realmente pecados. El único que lo puede hacer es Dios por medio de la obra de Cristo. Pero lo que los ministros sí pueden hacer es, basados en la fe y el arrepentimiento de la persona, declarar, anunciar, decir, dar la buena nueva de que sus pecados han sido perdonados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Obvio, este pasaje también implica la autoridad que tienen los ministros de Cristo de poner en disciplina, excomulgar y restaurar al pecador. Porque esto mismo es lo que nos dice Jesús. Los ministros, por la autoridad de Cristo, pueden decir que alguien está atado al pecado. No que el pastor lo ata, pero sí que él dice, fulanito de tal está atado a un pecado tal que lo vamos a considerar gentil y publicano, es decir, como si fuera un inconverso. Pero Cristo dice que si el tal luego se arrepiente y muestra frutos de conversión, el ministro tiene la autoridad de Cristo para decir, fulanito de tal ya no está atado, él está desatado de ese pecado particular por el cual le consideramos inconverso, y entonces él es bienvenido a la membresía. Los ministros de Cristo abren y cierran las puertas por medio de la predicación del Evangelio. Al que cree se le dice, tus pecados han sido perdonados. Al que no cree se le dice, las puertas del cielo todavía están cerradas para ti, y si sigues así te espera el infierno. Deseo terminar con unas dos aplicaciones. La resurrección de Cristo, hermanos, es un hecho que nunca debe dejar de asombrar a los cristianos. ¿Cuántos vinieron hoy a la iglesia recordando la resurrección de Cristo? Pensando, wow, esto es increíble. Mi Redentor resucitó de entre los muertos, y hoy me voy a encontrar de una forma especial, por medio de la congregación, me voy a encontrar con el resucitado. Hermanos, cada domingo de nuestras vidas debe ser como ese primer domingo de la nueva humanidad, donde cada creyente en Cristo prepara su alma desde el día sábado para compartir con los demás discípulos de Cristo en la iglesia local el gozo indescriptible que trae a nuestras almas saber que nuestro Rey resucitó. Este es el día que hizo Dios, y todo lo que hagamos en él debe tener esta centralidad. Hermanos, cuán bueno es estar los hermanos reunidos juntos en armonía, en paz, en amor. Y cuán bueno es que todo este día lo dediquemos a orar al resucitado,
a cantar del resucitado, a oír predicar del resucitado, a ofrendar al resucitado, congregarnos en torno a Él todo el día, como hicieron esos discípulos. Hermanos, el gozo de la salvación es ahora aquella fuente que nos motiva férreamente a guardar el sábado cristiano y no el peso de una ley escrita en tablas. Hermano, amigo, ¿has creído en Cristo? ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Has puesto en Él tu fe? Aunque sea débil. Hermano, amigo, si has puesto tu fe en Cristo, entonces la palabra de Cristo para ti siempre va a ser: la paz sea contigo. La palabra de Cristo para ti siempre va a ser gracia y paz. Y cuando llegues al final de tus días en esta tierra, cuando seas introducido a la eternidad, no experimentarás temor alguno, porque las primeras palabras que vas a escuchar de tu Cristo van a ser estas: paz sea contigo. A pesar de todos nuestros miserables fracasos, tanto individuales como congregacionales, a pesar de nuestros pecados de omisión y comisión, a pesar de nuestras improductivas controversias, a pesar de nuestras deplorables divisiones, si hemos puesto la fe en Él y andamos en Él, la primera palabra que escucharemos de Cristo en el estado eterno será: la paz sea contigo. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y las últimas palabras de Cristo a los 11 débiles, llenos de orgullo, fueron: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16. Estaban aún en el aposento alto. Las primeras palabras de Cristo en la resurrección fueron: paz a vosotros. Y las últimas palabras de Cristo, cuando entren al estado eterno, será paz. Y si Él hizo eso con los 11, hará lo mismo con nuestras vidas. Y si disfrutamos de esta paz de Cristo, vivamos para Él, amándole siempre. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, gracias. Gracias por Cristo nuestro Rey. Gracias porque Él es nuestra paz. Gracias porque Él nos reconcilió contigo, nos reconcilió con nosotros mismos, nos reconcilió con nuestros hermanos. Gracias por esa paz tan abundante que Él trae a nuestras almas. Permítenos, Dios, que en medio de la turbación más acérrima, permítenos, Dios, que en medio de la decepción más grande a causa de nuestros pecados, podamos, oh Dios, descansar en Cristo y en su obra completada, y que esto incremente aún más la paz en nuestras vidas, y que al disfrutar de esta paz seamos portadores de paz en medio de un mundo convulsionado. Padre, bendícenos cada vez más. Afirma esta palabra en nuestras vidas y llévanos a gozarnos en Él. En Cristo Jesús. Amén.